¿Cómo están, queridos amigos? Sean todos bienvenidos. Una nueva semana, un nuevo encuentro, una nueva ocasión para que nosotros podamos explayarnos, conversar, hablar y a la vez también debatir sobre temas muy interesantes, como cada semana en el podcast Legión Oculta. Hoy como que comencé un poquito más rápido, como que me fui directamente al grano, como se dice vulgarmente, 2 cucharadas y a la sopa, a la papa, ¿cómo es? Algo así. A la papa. Eso mismo. Pero bueno, ustedes ya nos conocen, ya saben cómo nos portamos, las cosas que hablamos, cómo nos demostramos tras el micrófono y a la vez también la forma en la cual nosotros nos comunicamos con ustedes para sentirnos un poco más cómodos. Se puede decir, ya que va a salir publicado a mitad de semana, para dar el descanso de una agotadora jornada, por lo menos de mi parte y también de mi queridísima e ilustrísima compañera. También muy complicado el tema de las vacaciones porque están todos fuera, pero al parecer no. Bueno, nosotros también trabajamos como el común y corriente de todo ser humano. Pero acá en Legión Oculta nosotros queremos dar esa chance de descanso y relajarnos también un poco para hablar sobre muchas cosas, hablar sobre situaciones muchas veces increíbles, conocidas, desconocidas, y están fuera de lo normal. Bueno, y yo creo que en esta ocasión amerita poder también colocarse cómodo porque no es un tema muy fácil de qué hablar. No es como la semana pasada que hablamos sobre aquellos juguetes prohibidos. Ya nosotros pudimos ver la gran cantidad de elementos que están dando o dieron vuelta a través de la historia por jugueterías y al final dañaban al público. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como seres humanos nos sumergimos a algo totalmente distinto? Pero antes de comenzar, antes de dar el primer spoiler, me es justo y necesario saludar y dar la bienvenida a nuestra querida conductora estrella, la voz femenina de los podcasts de misterio, ufología, paranormal y asesinato y todo lo que conlleva Legión Oculta. Me refiero a Victoria de las Mercedes Muñoz. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Tenía que decirlo. Tenías que decírmelo, ¿cierto? No, pero no es mi segundo nombre. Anda por ahí, pero no lo es. ¿Puripondia? No. Poco, pucha. Lo voy a averiguar. No, va a quedar en el incógnito. Ya, dejémoslo así entonces. Bienvenida, Victoria, a tu casa. Bienvenida a Legión Oculta. Muchas gracias, querido amigo. También con mucho cariño quiero saludar a todos los que nos escuchan y son partícipes de nuestras conversaciones de medio semana, porque sí, como bien dices, han sido semanas un poco ajetreadas, así que, pero eso no quita que nos demos el tiempo y tengamos todas las ganas de conversar como cada vez que nos juntamos, querido Mario. Más que hablar de un tema, conversar. Sí, tienes toda la razón. También lo que salga. Lo que salga. Oye, sería bueno un programa, lo que salga. Oh, ya, damos el dato. Copyright, inmediatamente, vamos a patentar el nombre. No, pero como tú bien dices, sí, las cosas que nosotros hablamos acá no quiere decir que seamos los ilustrísimos de la verdad absoluta, inquebrantable, y si llevas la contraria te vas a navegar en los mares de azufre en el -10. No. Es una conversación de amigos, tal cual lo harían ustedes en una junta, en una reunión, en un cumpleaños, o donde sea, hasta en un... Oye, ¿te acuerdas que antes en los velorios se armaban los tremendos cagüines, las tremendas conversaciones? Sí, en el patio. Salían las mejores. Patio ahí Oye, no saben nada que el finado, clásico. No, y además que era una oportunidad para encontrarte con gente que nunca veías. Porque o te juntaba el velorio o te juntaba un matrimonio o algo así. Pero podían pasar años en no volver a ver a esas personas. Pero ahí entonces era el momento, ahí va a ponerse al día. Ahí se armaban las tremendas historias. Por eso es que yo hago mención que en todas partes nace una temática distinta y se establece una opinión distinta. Somos totalmente diferentes con Victoria. Quizás sí unimos en ciertos pensamientos, pero quizás no. Y también el público que nos está escuchando, que ellos son los principales, ¿cómo se puede decir?, protagonistas de este podcast. Así que tampoco los podemos dejar a un lado. Ustedes, queridos amigos, los que están ahí
colocaron play, están escuchando en el trabajo, cocinando, donde sea, literal, también tienen su punto de vista, así que yo creo que esta temática que vamos a hablar el día de hoy, bueno, más que temática, es un punto de vista distinto ante un fenómeno bien conocido, también Ujú. es un poco delicado. Ahí yo te voy a dar el pase, Vicky, para que también nos puedas complementar en base a lo que vamos a hablar, porque la credulidad muchas veces nos juega una pasada muy brusca, en la cual cuando te encuentras con la verdad de frente, no con la verdad, sino que con la realidad de frente, duele mucho el golpe. Pero eso no quiere decir de que no tengan razón, o bueno, todos tienen una opinión distinta y todos se merecen el respeto que corresponde. Pero vamos a dar nuestra apreciación sobre un fenómeno en particular. ¿Podrías dar el nombre del capítulo del día de hoy? Pero por supuesto, el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestros pensamientos de la ufología. Lo dije, para que estén preparados. Es algo Sí, totalmente... A ver, nuestras apreciaciones. es que un tema bastante arraigado dentro de lo que es la aceptación ciega sobre algo. Porque cuando hablamos del fenómeno paranormal en sí, ya ahí las posturas son totalmente distintas del público. Podríamos hablar de un 50-50, un 60-40 de credulidad versus negación, y así sucesivamente podemos encontrar distintas calidades, distintas cantidades de niveles de afirmación o negación. Pero cuando se trata de la ufología, que es un fenómeno para mí muy popular, popular no significa que sea algo marginal, sino que es No, preferido por el masivo. público. Claro, por algo Sí, es un tema que sí llama la atención. sí, incluso el pop deriva de popular. No es que sea, claro, es un género musical, pero también involucra a la popularidad, porque en su gran mayoría las bandas de pop son famosas por la cantidad de Masiva. gente. Son más, esta es la palabra, masiva. Y la ufología no deja a un lado esa postura, porque si nosotros ya plantamos de lleno el tema, tenemos que también ver la nomenclatura de su nacimiento, de dónde se origina y a la vez también el comportamiento que ha tenido a través del tiempo. Son, a ver, estamos hablando del año 47, son casi 80 años. 79 años se cumplen ahora en junio del año 2026. Bueno, no la ufología en sí, porque la terminología nace el año 52. Pero el fenómeno de platillos voladores extraterrestres está ya más orientado desde el avistamiento en junio de Kenneth Arnold en Mount Rainier, Estados Unidos. Y de ahí, claro, se vuelve una histeria colectiva en la cual todos veían artefactos voladores. Y de ahí en adelante ha sufrido una variación, o más que nada, una evolución que ha ido de la mano con el Ajá. ser humano, de manera Sí, totalitaria. Aquí no hay una forma en la cual yo pueda decir, ¿sabes qué? El platillo volador avistado en el año 50 es el mismo que se avistó en el 2026. Cosas raras de la vida, no es así. no se repiten. Y van, claro, pues y van evolucionando y es como que marcan épocas. Por ejemplo, eh, el platillo como tal, un platillo con ventanas es muy propio de cierta década. A la actualidad tenemos hasta visiones de plasma, de cilindros, un sinfín de figuras que van conformando el avistamiento de estos, pongámosle objetos. Claro, Pero es como que va por temporadas. las famosas oleadas. Oleadas, exacto. Esa es la frase que se utiliza en este caso. Sí, y también cabe mencionar las oleadas, zonas calientes y a la vez también lugares secretos, que son como lo que más nombran dentro del mundo de la ufología. También hay que... Dilo, ¿Mm? Área 51. Sector 7, Bob Lazar, un Pentium, Sí. retroingeniería, Retroingeniería, sí, sí, son palabras sumamente asociadas a este tema. bastante. Pero mira, me gustaría ver la posibilidad, si me otorgas el placer, de ir con el dato duro, de poder dar a conocer cómo se ha comportado la ufología para que vayamos parando o deteniéndonos en cierta parte de esta información que se va a entregar y vayamos desglosando a nuestra forma. Y usted me dice, oye, ¿sabes qué? Yo opino Sí. esto sobre este caso. Ya, perfecto. Vamos así porque absolutamente tú tienes esos datos.
Mira, yo creo que todos lo tenemos, los que en realidad les gusta este fenómeno. Y, a ver, tenemos que tener en consideración que el fenómeno en sí están los adeptos y los seguidores. Los adeptos son quienes están constantemente pendientes de lo que se puede entregar, ya sea en un libro, en alguna revista, en la televisión, en el cine, también, ojo, en algún documental y cosas por el estilo. Pero también están los seguidores que van, en este caso, indagando personas y hechos que han sucedido a través de la historia. Porque si nosotros hablamos de ufología, tenemos que hablar de platillos voladores, y antes de platillos voladores tenemos que hablar de marcianos. Es algo Eso es como totalmente... más antiguo, ¿no? Es mucho más antiguo. Imagínate que a finales del siglo XIX, un astrónomo italiano ya había observado en el planeta rojo, en Marte, a pesar de que en la antigüedad la tecnología no era tan avanzada como el Hubble o el James Webb, o estar en el Observatorio Paranal, en La Silla, en el Tololo, acá en nuestro país, en Chile, que pueda ver con un poco más de claridad un planeta que está muy alejado a cientos de millones de kilómetros de nuestro planeta. Estamos hablando cerca de más de 200 millones de kilómetros. Entonces imagínate a fines del siglo XIX un astrónomo que te diga, ¿sabes qué? En el planeta Marte se pueden divisar líneas rectas que pueden decir que hay vida en el planeta. Por ende, ahí viven marcianos. Lo asociaron a construcciones similares a las que tenemos nosotros, construcciones hechas, no naturales del planeta. Como se dice en la película Prometheus, Dios no construye en línea recta. Oye, y porque, claro, está Marte, que está muy, muy, muy lejos, pero lo que tenemos más cerca es la Luna. Los selenes o los selenitas. Los selenitas. Claro, ¿por qué se toma como hito Marte entonces y no los selenitas? Marte, más que nada, porque al estar más alejado, al poder proporcionar historias tan asombrosas como la Guerra de los Mundos, un radioteatro que causó mucho pánico en Estados Unidos y que también ha generado películas, que de verdad a mí me frustró la película La Guerra de los Mundos por la niña que grita como barraco. Qué niña más desagradable. Bueno, a cada cual le gustan los actores. Bueno, causó más furor porque dentro de lo que es la publicidad televisiva de radio en ese momento, de revistas, de periódicos, era llamativo poder decir que habían marcianos o que había vida en otro planeta. Y eso también desencadenó que a través del tiempo pasáramos de la antigüedad al ver algún suceso astronómico extraño, un cometa, una caída de un meteorito o una lluvia de estrellas y cosas por el estilo, o ver algún ser extraño, catalogarlo como un demonio, pasaría a formar parte de algo totalmente distinto, que sería un visitante fuera del planeta. De otro planeta. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. ¿También has escuchado esa frase? Sí. Entonces, las venusinas. Las venusianas ahí de bandera. Ya, esa es otra cosa. Los que saben, saben. Entonces, imagínate que en 1896 a 1897, bueno, sobre todo en el siglo XIX, los periódicos en su gran mayoría eran más populistas. Les gustaba inventar historias, armar cagüines. Sí. Oye, eran súper sensacionalistas. Demasiado sensacionalistas. De hecho, había un crimen y mostraban la foto del cadáver. Eran muy explícitos. Sí, no había filtro en ese sentido. O sea, imagínate ya en esa fecha, y aquí yo me voy a remontar a un caso que no es tan conocido, que se hizo famoso en los años 60. Imagínate, el suceso fue entre 1896 y 1897, las famosas Airship en Estados Unidos, en la cual más de 1000 periódicos en Estados Unidos, y la gran mayoría en la costa este, hablaban sobre artefactos que volaban a 300 metros de altura, y aquí yo voy a desglosar lo que se habla en general. Artefactos alargados de 30 metros de largo por 4 metros de alto, en la cual iban tripulantes
que se veían, un dato súper importante que tú lo dijiste, se veían por las ventanas, que hacían un poco de un quite o se desviaban cuando veían alguna torre, algún árbol, tenían luces, emitían ruido y veían a estos seres pedaleando dentro de esta airship o este artefacto. Algunos periódicos aludieron de que estos aterrizaron, bajaron una escalera y de ellos bajaron marcianos, diciéndoles que ellos venían a visitar a la Tierra. Y de ahí se generó una histeria colectiva por parte de los periódicos, aludiendo de que habían naves extraterrestres, naves marcianas que habían llegado a nuestro planeta. Obviamente con esas características. Y si nosotros nos vamos al meollo del asunto, eso se asemeja mucho a un Zeppelin. O sea, para Claro, que vayan entendiendo la idea, un elemento alargado, oblicuo, con 2 aspas en la cola, tripulantes, 4 o 5, los cuales iban pedaleando en su interior. Pedaleando. Estamos a un hecho de la época. Pero hay que tener en consideración que muchos decían que en Estados Unidos era imposible de que en aquella época se vieran dirigibles o zeppelins, porque no estaba todavía reglamentado si estos artefactos aparecieron. Estamos hablando de la finales medios de la Primera Guerra Mundial, así de manera ya más comercial, más o menos. Pero, claro, sí, más o menos de esa época. Pero en Europa en 1850 aproximadamente, ya estaban planificando y utilizando Zeppelin para poder crearlos. Y en Estados Unidos, claro, después se supo que estos artefactos eran de creación terrestre. Pero en los años 60 estos temas se hicieron recién famosos, se hicieron conocidos. Entonces, primero... Pero se hicieron conocidos porque lo asociaron a un fenómeno ufológico, o se hicieron conocidos porque hubo una confusión. Temas ufológicos. Y yo te voy a explicar por qué. Porque a medida que va avanzando el tiempo, van apareciendo personas que les gusta el tema, se interiorizan y quieren buscar la explicación de todas aquellas cosas anómalas que se ven en el cielo. Es que ellos siempre han estado presentes. Incluso en 1896 se vieron y ahí comenzó el tema. Y desde ahí se hicieron famosos. Ahí está. Es como lo que pasó con Eric von Däniken, que en paz descanse, cuando teorizó la visita de antiguos astronautas. Y ahí, claro, y ahí existe otro fenómeno más, que es asociar evidencias muy antiguas a temas, a este tipo de temas, a temas ufológicos. Alienígenas, y de ahí sale alienígenas ancestrales, que van en el fondo. Está bien que yo creo que está bien que exista algún tipo de relación, pero de repente asocian todo, cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de desarrollo tecnológico que hayan tenido nuestros antepasados a un fenómeno extraterrestre. Yo creo que ahí como que de repente se van como un poco en aceleración. Exacto. Yo creo que va más que nada, o sea, va más que todo, por la interpretación de la gente. O sea, si te das cuenta, nosotros recién a fines del siglo XIX ya habían avistamientos de artefactos extraños. 1822 ya hubo un avistamiento de luces extrañas en el mar de Quintero, María Graham, que estuvo en Curacaví. 1886 o 1868, ahí confundí la fecha. En el constituyente de Copiapó, unos mineros aludieron haber visto un ave metálica que sobrevoló sobre ellos. Es el primer registro en un periódico a nivel mundial, el Constituyente. Voy a recordar bien la fecha porque no quiero fallar en base a la historia, porque lo que es fecha yo soy súper malo para recordar, Victoria, y también le digo a la gente. Ay, no me digas eso, y menos a mí. Pero eso, ha sido increíble cómo a partir de ciertas décadas, de ahí como que se le dio inicio y de ahí no paró el fenómeno. 1868, ahora me acordé, 1868. Imagínate, 1868 en Chile. Copiapó. Y eso que no estamos hablando de la batalla de Nuremberg en el siglo XVI. Eso que asociaron a como que había habido una batalla en el cielo. Correcto, la famosa batalla de Nuremberg. Pero
pero, la histeria colectiva de este tipo de fenómenos no tomó tanto vuelo como querían. Imagínate que el caso Roswell, que sucedió, muchos le dicen el fiasco de Roswell, que suscitó en 1947, se dio a conocer en los años 80. El caso de las Airchip en los años 60, y así sucesivamente. Pero también tenemos que tener en consideración que con el pasar del tiempo, muchas veces las personas tienden a equivocarse en base a su observación. Porque en 1947, el piloto civil Kenneth Arnold, que no es muy nombrado, ojo, dentro del mundo de la ufología, solamente se acuerdan de él en junio de cada año. No se acuerdan del resto del estudio de la fenomenología ovni, no se acuerdan de él, pero sí en la fecha correspondiente, que si no me equivoco, el avistamiento de Kenneth Arnold, a ver, déjame acordar, yo sé que fue en junio, creo que fue el 4 de junio de 1947, el 24 de junio de 1947, disculpa, 24 de junio, porque fueron 4 días después de mi cumpleaños. Él, mientras volaba en su aeronave civil, él trabajaba en un servicio de prestación de servicio de extinción de incendios, tenía muchas horas de vuelo, era experto y su aeronave estaba capacitada para poder efectuar vuelos más o menos de larga consideración, más su posibilidad de aterrizaje en terrenos no pavimentados. Él estaba buscando una aeronave militar que se había caído, se estaban ofreciendo $5,000, si es que no me equivoco de la fecha, al quien encontrara la aeronave, porque tenía transporte de personal militar. Y viajando ahí por Mount Rainier, a eso de las 3 de la tarde, divisa 9 objetos que van viajando por el Monte Rainier en la cordillera Cascada, en Estados Unidos, y él quedó sorprendido porque efectuó los cálculos correspondientes a la distancia, a la velocidad, de cómo se movían, muchos detalles, absolutamente muchos detalles. Pero al llegar a aeródromo, no lo tomaron mucho en consideración, pero cuando se trasladó a otro sitio, ya lo estaban esperando, ya decían, oh, este muchacho vio artefactos, algo. Y él dio la entrevista al East Oregonian, que es un periódico de Ohio, al señor de apellido Beckett, un periodista, porque la oficina del FBI estaba cerrada, pensando de que había una incursión soviética en suelo americano, o sea, en cielo americano. Recuerda que ya estaban con pequeñas discordancias la Guerra Fría. Allá todos eran comunistas, y si veías algo anómalo en el cielo estadounidense, podría ser el enemigo. Entonces él quería comunicar directamente a las autoridades, pero se encontró con un periodista. Entonces le dijo, mira, yo vi 9 objetos que volaban de esta forma, y volaban muy rápido, a una gran distancia a la que estaba yo, plateados, brillaban con el sol, y tenían un bamboleo muy similar a un plato volador cuando lo lanzas y cae sobre el agua, o está sobre el agua. Ah, un platillo volador. Y fue publicado que se quedó con esa idea. Kenneth Arnold había visto platillos voladores. Y de ahí nace la fiebre de los platillos voladores, porque comienza una gran cantidad de avistamientos que ni te lo imaginas, que el gobierno de Estados Unidos tuvo que formar comisiones, entre ellas está el proyecto SINC, Grant y Blue Book o Libro Azul, ya ese ya más conocido, Albert Hynek, sí, pues. ¿Suena? Sí, pues. Sí, pues Joseph, de hecho hay hasta un documental en Netflix, ¿no? Joseph Allen Hynek, ahí está, dije mal el nombre. Joseph Allen Hynek. No Heineken. No, que dije Albert, no. Joseph Allen Hynek. Él estuvo inmerso dentro de todo eso. Y la histeria colectiva en Estados Unidos comenzó a entregar tantos avistamientos a las autoridades que tuvieron que formar comités para poder controlar un poco a la población. ¿Qué opinas tú? Es muy similar al caso de... Claro, es que pues hubo un hecho concreto. Esta persona vio unos objetos particulares que le llamaron la atención. Dio la entrevista y la entrevista tergiversó un poco lo que había visto. Y de ahí nace otro fenómeno que es el de los platillos voladores. Y el tercero, que esta información al hacerse masiva genera una especie de histeria colectiva. Ahora,
lo más probable es que toda la gente que haya dado testimonio de algún avistamiento haya visto el mismo tipo de artefacto que se describía en esta entrevista. ¿O me equivoco? Ni tanto, porque ya me faltó un dato que al día siguiente el diario The Sun republicó esta información y esto fue a nivel nacional. Ese es el tema. Oye, y en este caso nunca se habló de tripulantes. En ningún momento. Nunca se habló de marcianos, de alienígenas, extraterrestres, el penal de Higüey, no. Eran 9 artefactos que estaban volando raudos en ese sector. En ese sector, mira. Y ahí esto fue antes de Roswell. Roswell sucedió en julio de 1947. Un mes después, prácticamente. Un mes después. Es que Roswell es otro tema. Es otro tema que también lo vamos a tocar porque es importante dentro de lo que es el fenómeno ovni. Claro, es que es un hito súper, yo diría que el caso más famoso dentro de la historia de la ufología, ¿no? El más famoso porque es más popular. Es que a eso voy. Claro. Y eso es lo que yo quiero también explicar en este caso, o en esta situación. Cuando alguien se alude que un piloto civil observa 9 artefactos, Kenneth Arnold para él, y lo dijo, aeronaves. Y lo dijo, están las grabaciones, bueno, te lo digo porque estoy haciendo un libro investigatorio del caso de Kenneth Arnold. Por eso que conozco más en detalle el tema. Él hace mención en 2 entrevistas que él observó aeronaves. Eso desde su punto de vista de piloto. Y claro, el miedo de que fuesen artefactos soviéticos era el tema. Claro. Incursión en espacio aéreo norteamericano. Y también hay que tener en consideración que estaban en plena construcción también y tenían silos nucleares de lanzamientos de misiles nucleares. Claro, perfectamente podía haber sido un blanco para cualquier nave enemiga. Ahora, en julio también sucedió el caso Roswell. Y claro, es muy famoso. Área 51. La recuperación de un artefacto, del primer crash UFO, que no fue el primero a nivel mundial. ¿Lo sabías? No, yo asumía que era el primero. El primero sucedió en Chile en 1914 en Chanco. Y a ver, cuéntame ese. 1914, si es que no me equivoco. Yo siempre confundo las fechas, insisto, pero estoy cerca del año. A ver, el caso OVNI de Chanco es un tema súper particular. Esto sucedió... Dejémoslo en 1914. Siempre hay una diferencia. Yo creo que la gente me va a entender. Lo que sí... No, además que el año puede ser más, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero en el fondo el hecho es lo importante. Ya, dame un segundito, voy a buscar bien la fecha porque no quiero que me anden funando después, que Mario andando mal las fechas, cosas por el estilo. El crash UFO de Chanco. Es que ahí va el tema. Suscitó exactamente... Por aquí tengo la fecha, me lo tenía justo guardado. Si alguien quiere decir, no, fue en tal año, póngalo ahí. 1915 o 1914, para mí 1914. Ahora, yo te insisto. El tema de todo esto, hablemos de un crash. Crash es la caída de un objeto, en la cual los testigos aludieron que era un cilindro de gran tamaño que venía humeando y cayó en las faldas de la cordillera en el sector de Chanco, Chile, y se observó desde Argentina. Y fue publicado en los periódicos argentinos. ¿Y en los chilenos? Ahora, algunos dicen que llegó personal militar a buscarlo, con tenías verdes y cosas por el estilo. Por mi trabajo, conocí a la nieta de uno de los arrieros que llegó al lugar y trajo restos. Ahora, el tema que me bloqueó el teléfono, no sé por qué. Detalles. Me dio a conocer de que su abuelo había encontrado restos de ese artefacto y lo había llevado a su casa. Y que ella cuando era pequeña jugaba con eso. Tiempo después. Y claro, llegó ciertos personajes bien vestidos con una orden de que le entregaran todos los restos. Y el abuelo se los entregó. No se quedó con nada. Yo me acuerdo muy bien porque esta persona, que es una señora, la conocí el año del lanzamiento del libro de ufología de Rodrigo Fuenzalía, Marcelo Bravo
y Rodrigo Bravo. O sea, Marcelo Moya y Rodrigo Bravo. Todavía me acuerdo esa vez porque estábamos en el Museo Histórico Militar. El día anterior la Eso conocí fue a esa hace señora. poco. Fue hace 3 años más o menos. Sí, una cosa así. Sí. Ahora, rebobinando. Chanco, 1914, Chile, primer crash. Pero en julio de 1947 fue la caída del OVNI en Roswell. O sea, la caída del platillo volador en Roswell. Siendo Claro. que esto sucedió en 1947 y se supo recién en los años 80. Por el tema de los ufólogos que buscaban información para poder respaldar sus propias hipótesis. Ahora, Sí, Dale. yo creo que a raíz de todo lo que se dio con el testimonio de Kenneth Arnold, el tema no se podía quedar solamente en una investigación militar. Siempre a la gente que le empieza a generar curiosidad a este tema, lógicamente se iban a poner a investigar e ir un poco más atrás y evaluar junto con lo que estaba viéndose en el presente. Por lo tanto, de ahí tenía que salir mucha más información. Y también yo lo veo un poco irrisorio el tema, porque si alguien se cataloga como ufólogo o seguidor del fenómeno OVNI, yo investigo los fenómenos anómalos, pero cuando tú te orientas directamente a la ufología, tienes que tomar como, de mi punto de vista, quizás van a pensar distinto, como pilar fundamental a Kenneth Arnold, porque es el personaje. De ahí nace el tema y también comienza el avistamiento de objetos muy terrestres, lo que tú hacías mención, artefactos con forma de platillo, con tren de aterrizaje, con escaleras, con escalerita, con ventanas, con luces de posicionamiento que dejaban un cierto agujero en el piso cuando despegaban. Y hay varios escritores a través del tiempo que comenzaron a recabar relatos de aquella época, estamos hablando de años 60, 70, un poquito más atrás 50, que solamente se aparecían a agricultores que estaban en la noche solo trabajando o iban en su vehículo y veían y quedaban en panas. Y quedaban en pana o en panes, En panes, digámoslo bien. Y veían a los tripulantes extraterrestres con forma humanoide. Al buen chileno, mete herramientas arreglando el OVNI. Sí, es cierto. Pero, dale. Es un dato súper importante también. Es que quiero ver tu opinión, Victoria, pero quiero darte los datos primero. Dale. En los años 50, bueno, en la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de aeronaves tremendas, bombarderos, aviones caza. En su gran mayoría, bueno, todos estaban construidos de una forma en la cual las junturas de aluminio estaban remachadas y los artefactos extraterrestres tenían remaches. Entonces, si nosotros comenzamos a comparar, claro, también hay que tener en consideración que Estados Unidos en aquella época, en el año 1947, estaba probando los primeros bombarderos de alas volantes. Era un ala en forma triangular y fueron 14 que utilizó Estados Unidos y que a posterior el IB-49, si es que no me equivoco, le colocaron motores a reacción y lo estaban probando exactamente entre 1000 a 2000 kilómetros desde el avistamiento de Kenneth Arnold. El IB-35, que es una de las primeras aeronaves, o en este caso ala volante bombardera, el IB-35, eran 14 y Kenneth Arnold vio 9. Ya, puede ser eso, pero el mismo Kenneth Arnold ilustró las posibles aeronaves que él vio y tiene una forma tan exacta que es, para no ser igual, pero casi similar a una aeronave que hicieron los alemanes, que es el Horten 229. Es muy similar. Y en la época del desglose, o cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos destrozaron las fábricas que estaban en Polonia, Alemania y una parte del norte de Europa. Robaron los planos, robaron las aeronaves. Incluso una de las aeronaves fue restaurada y está en el Museo Smithsoniano de Estados Unidos. Y si comparamos las dos aeronaves, le pido al público que coloque pausa, vaya a Google y coloque Horten 229. Y luego vean la fotografía de Kenneth Arnold cuando tiene un croquis o tiene una imagen en su mano y vean el artefacto que dibujó. Son muy similares. Entonces Kenneth Arnold tenía razón. Él observó aeronaves extrañas, no platillos voladores.
el comportamiento de vuelo quizá era distinto. Entonces, ahí el tema es como la gente lo comenzó a catalogar dentro de este mundo extraño que estaban haciendo, que era la histeria de los platillos voladores. Nacieron las películas, comenzaron a decir que venían de Marte, porque era el lugar más cercano conocido hasta el momento. Imagínate que Venus, recién los soviéticos las pudieron dominar con las sondas Verena. ¿Para qué decir con las sondas Luna a la Luna de los soviéticos? Entonces, tener en consideración de que estábamos siendo visitados por seres extraterrestres en aeronaves con mucha característica a la construcción terrestre, y todo el mundo lo estaba viendo igual, ¿qué te da a conocer eso? De que el público estaba malinterpretando posiblemente alguna aeronave experimental. Hay varios puntos de vista que tú también que has hecho mención, y que, bueno, tú sabes que una cosa es la opinión personal y lo otro es la evidencia. El fenómeno para mí sí existe, pero a medida que, por ejemplo, me vas dando datos ahora, se juntan muchas cosas, empezando en una situación de guerra, la Guerra Fría. Se sabe, claro, efectivamente se temía de que hubiese espías de otros del bando contrario, tratando de humear ahí en todos los avances tecnológicos que hubiese podido tener Estados Unidos. ¿Qué más? Ya tenían conocimiento acerca del uso de la energía nuclear. Entonces, lo más probable es que, como se le estaba dando tanto auge, se estuviese también experimentando con este tipo de energía para hacer prototipos de aeronaves. Para mí, por eso te digo, esa es mi opinión. No me sería para nada extraño pensar de que en toda esta época hubo un desarrollo tecnológico sumamente grande, que también incluía este tipo de energía dentro de su construcción. Lo otro que también me llama la atención es que solamente se está hablando de este fenómeno en Estados Unidos. Hay un desarrollo armamentista, pero no solamente de Estados Unidos. Se han hecho famosos prototipos de aeronaves nazis, que también, o sea, nazis y rusos, principalmente. Alemanes, pongamos, alemanes y rusos, para no decir. Entonces se sabe que en esa época se experimentó con humanos, se experimentó con nuevos tipos de armamento biológico y del tradicional. O sea, con mayor razón iban a generar nuevos tipos de pongámosle aeronaves o tipos de transporte, porque en el fondo la aeronave lo que hace es transportar un armamento. Entonces hubo un desarrollo tan grande que no me parece para nada extraño que se hayan generado muchos prototipos en esa época, los cuales la gente común y corriente que desconoce, porque imagínate en estos tiempos que nosotros decimos que somos súper modernos, a nosotros nos puede aparecer el día de mañana una nave que está en experimentación y nosotros la vemos y nos parece ya llegó el fin del mundo, ya llegaron los marcianos. ¿Te das cuenta? Entonces, en esa época con mayor razón, que donde lo que veía era un auto arcaico, no sé, a manivela, qué sé yo, o un tipo de avión que era súper estándar. Pero la tecnología siempre va muy avanzada con respecto al conocimiento que tiene uno como persona natural nomás. Por lo tanto, me llaman la atención varias de esas cosas. Entonces se empezó a generar este fenómeno y aparte la gente lo empezó a tomar y veían naves muy, o sea, si uno dice, no, mira, pasó 3 galaxias para llegar acá a la Tierra y tiene remaches y el extraterrestre se tiene que bajar en una escalera, también es como súper llamativo. Así que me parece mucho que en estas décadas se generó un fenómeno más psicosocial que un fenómeno digamos ufológico como tal, como lo que conocemos hoy en día, que nosotros asociamos fenómeno ufológico, aunque no corresponde, lo asociamos siempre a un tema extraterrestre. Está en lo correcto lo que acabas de decir, confundir un UFO con un extraterrestre, no tiene nada Exacto. que ver. No es lo mismo. No es lo mismo. No, pero se tiende a. Si uno dice, no, un UFO, ya, es una nave extraterrestre. Pero
en resumen, me parece que en estas décadas lo más probable es que los avistamientos hayan sido más terrestres que de otro origen. Yo también voy por esa misma opción, de que puede ser un poco más terrestre que extraterrestre. A la vez también, mira, voy a hacer una pequeña pausa. Yo creo que este programa lo vamos a tener que dejar en 2 partes, Victoria, porque está muy interesante y ni siquiera hemos llegado a la época moderna. Ni siquiera eso. No. Porque recién estamos recién en los inicios. Estamos viendo de cómo se crea este movimiento. Y bueno, yo estoy viendo algunas imágenes de una presentación que hice, en la cual, claro, los periódicos aludían, como por ejemplo, la Unión Soviética confirma oficialmente el aterrizaje de un ovni y el desembarco de sus visitantes extraterrestres. Esto fue en el año... A ver, seguro que tengo acá la información, no me aparece la fecha, pero estamos hablando cerca de los años 60 aproximadamente. Por ahí, por esas décadas. Más o menos en esa época. Y claro, colocan como referencia un ovni fotografiado en Estados Unidos en 1913. Y esa fotografía ni siquiera corresponde a esa fecha. Corresponde a los años 50. Que es el clásico ovni que fue visto por George Adamski. Ah, ya. Ese sí es un plato hondo. Mira, te voy a mostrar la imagen. Yo sé que te va a sonar al tiro, mira. No, ese no. Ah, ya. No, ese es más moderno. ¿Te suena? El clásico de los años 50. El clásico platillo volador. Entonces, voy a Dime. No, y además, o sea, aparte de todo, muchos fenómenos meteorológicos, incluso en la actualidad, los desconocemos. Hasta que alguien nos dice, no, si es un tipo de nube o es un tipo de fenómeno que se da por estas y estas condiciones, pero uno lo ve y dice, ¿esta cuestión qué es? Entonces, en esa época había incluso mayor desconocimiento de este tipo de fenómenos. O sea, eso es como alejándome un poquito acerca de esto, porque hasta el momento hemos hablado solamente de avistamientos de artefacto metálico. Correcto. No hemos tocado el tema de los fenómenos de luces, de nubes extrañas y cosas así que también se dan y que también se han confundido a lo largo de la historia con el fenómeno ovni. Entonces, recién estamos hablando del año 47 hasta el 52, ya avancemos un poquito más al 60. Pero si te das cuenta, hasta este momento, la gente, la población, que no tenía la mejor, quizás no lo vayan a tomar mal lo que voy a decir, la mejor educación sobre este fenómeno, lo que veían era extraterrestre. Exacto. O sea, es que ni siquiera estaba establecido como un estudio, que no lo voy a decir ciencia porque también está mal dicho. Es una pseudociencia, pero hasta el momento tampoco habían estudios oficiales y completos acerca de esto. Entonces todo quedaba como en... ¿Sabes qué? Me imagino yo que todo quedaba como en el boca a boca. Sí, como lo que pasa con el fenómeno paranormal, cuando dicen, ¿sabes qué? Anoche pasó la cuca mala. Pasó la cuca mala, y todos hablan de la cuca mala, y al final todos la vieron, pero nadie la vio. Te lo cuento porque yo viví ese fenómeno en los años 90. Así yo preguntaba, ¿y quién la vio? No, yo no la vi. Entonces, ¿cómo supieron? No, es que me contaron. Claro, no, es que mi amigo lo vio, entonces para mí ya lo vi yo. Y este fenómeno también es súper, entre comillas, entretenido, porque cómo actúa la información dentro de la población. Te das cuenta que, por ejemplo, de repente apareció, no sé, por decir un ejemplo súper ahí, como casero, apareció la kombucha y le empezaron a encontrar puras cosas buenas, y después todos andaban tomando kombucha. No, y yo hago kombucha. Después aparece otro tipo de superalimento, por decir. Claro, dice, exacto, porque todo nace a partir de estudios. Después, antes fue la aloe vera, que también empezó a salir y todo el mundo, no, es que la aloe vera, y se masifica y son todos como fan de la aloe vera. Pasa la aloe vera, después eran los honguitos tibetanos y todos tenían en la casa honguitos tibetanos. Entonces estas cosas como que
como que entre que son ciertas y no son ciertas, y hay un poco de información que es real y un poco que le ponen todos de la cosecha, se traspasa sumamente rápido por toda la gente. Entonces, Y imagínate claro, en ese tiempo. alguien en Curacaví haya dicho, oye, mira, yo vi un platillo y que tenía 2 tripulantes que andaban vestidos de tal forma. A los 2 días ya todo Curacaví lo vio. A eso voy. Y más detalle. No, y ahí le comienzan a colocar más de su cosecha. No, es que tenía, no Claro. sé, luces de colores. Tenía los ojos verdes. No, es que venían armados. O no sé, comienzan a inventar. O, o como el caso de Vilas Boas. El, nada de tonto Vilas Boas, quizás en qué burdel terminó. Ya. Entonces, en ese caso, te das cuenta que tú mismo acabas de explicar que las personas comienzan ya, no quiere decir que, insisto, Victoria lo dijo, yo lo dijo. Eso no quiere decir que el fenómeno ovni no exista. No exista. Que En eso concordamos, absolutamente. existe. Nadie ha dicho que no. Pero estamos hablando de la base, el meollo del asunto, de cómo se comenzó a cimentar este imperio ufológico, porque de verdad es un imperio. Es increíble. JJ Benítez. Ya, no, después vamos a llegar a JJ Benítez, con su caballo de Troya y su avistamiento hombre, porque también literatura novelesca que a mí me gusta mucho. Novelesca. Algunos me van a matar. Literatura, películas, sectas. ¿Qué más? No me lo adelante porque ciudades dedicadas. Espérate, que yo creo que eso lo vamos a hablar en el próximo episodio, Victoria. Vamos a hacer otro episodio. Ya, ahí vamos a hablar la parte más moderna. Contactados. Pero no sé más adelante. No sé, porque ni siquiera hemos llegado a Roswell. Porque todos hablan. Oye, sí. Todos hablan. Nos dispersamos. Todos hablan de Roswell. Todos hablan de los años 90, cuando se vendió en la revista Conozca Más el VHS de la supuesta. ¿Cómo se llama? De la autopsia. De la autopsia. Yo doy gracias que en ese momento era pobre y no tenía la posibilidad de comprar la revista Conozca Más. Aunque si lo tuviera, sería como una joyita. La compro. Sí, pues bizarro, una cosa bizarra. Una cosa bizarra. Pero en la época, o sea, yo creo que se vendió como algo real, ¿o no? Yo era más pobre, entonces yo no ni siquiera supe que la vendían. Porque si nosotros nos vamos al tema de Roswell, 2 de julio de 1947, se habla de la caída de un objeto en un rancho en Nuevo México, ¿cierto? Claro. Ya. En la cual un granjero ve que en una tormenta golpea algo y cae y queda esparcido por mucho terreno. Un material que se podía volver a su forma original. Un metal. Y que llegó el gobierno, en este caso los militares, y fue llevado a la base aérea de Roswell. A la base aérea de Roswell. Área 51. Que no se desconoce su existencia. Ahora. No. ¿Tú sabías, Victoria de las Mercedes, que en aquella época, y lo hice mención con anterioridad, ambas potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, estaban efectuando pruebas de armas nucleares? Yo soy la muerte, el destructor de los mundos, el destructor de los mundos. Oye, Oppenheimer. Hace poquito tuve la oportunidad de ver la película, por fin, la anhelaba y la vi. Es buena, ¿cierto? Estados Unidos había creado un cierto prototipo de artefacto para poder espiar a los soviéticos en la alta atmósfera. Aquí yo hago mención a Germán Manríquez, que entregó un artículo para la revista que yo edito cada 2 horas, va a ser cada 3 meses por asunto de tiempo, y él habló sobre la creación de un proyecto llamado Mogul. ¿Te suena? Me suena, Mogul. Pero no sé si es lo que estoy pensando, porque yo tengo una idea, por ahí escuché una teoría muy conspirativa. Lo que pasa es que este tipo de artefactos son globos meteorológicos equipados con artefactos especializados para estar en la tropopausa, que es un sector en la cual el sonido viaja de manera libre de un lugar a otro y puedes escuchar lo que está pasando. Es algo muy científico, no podría replicarlo a nivel usuario, imposible. Pueden escuchar las pruebas nucleares que estaban haciendo la Unión Soviética. Por ende, era un proyecto top secret,
Obvio, espía. Si un artefacto de aquellos cae en una granja, se da aviso a las autoridades, el gobierno lo va a buscar. ¿Qué quieres que le digan al gobierno? O sea, disculpa, a la población, siendo que en la población también habían infiltrados soviéticos, que se cayó un proyecto secreto de los Estados Unidos que estaba observando y espiando las pruebas nucleares soviéticas, o que cayó un artefacto volador no identificado con tripulante en su interior. Claro. Además que ya ellos sabían perfectamente cómo se maneja la información, pues iban a dar una frase y el resto lo hacía la gente. El resto, una bola de nieve. Exacto, yo solamente le puedo decir que era un artefacto no conocido con tripulantes, y de ahí ya la bola se corrió y Claro, de ahí sale toda la historia. O sea, no tengo ni que esforzarme en hacer una historia. es como colocar un dulce en el piso y que lleguen las hormiguitas a comerse el dulce. Se entretienen ahí mientras el resto hace las cosas que tiene que hacer. El poder Es el dominio de la disuasivo de la información. distracción. Ahora, claro, en los años 80 se comienza a recuperar información. Quizás me vaya a adelantar un poco, pero para complementar este tema, que había un señor que trabajaba en una funeraria, una enfermera que estuvo dentro de los procedimientos. Se creó la serie El Libro Azul del History Channel. Imagínate. También tener en consideración que se hablaba de que los artefactos fueron llevados a otras bases aéreas muy conocidas en Estados Unidos. Y entre ellas estaba la base aérea de Roswell, Nuevo México, que es conocida como el Área 51. Y de ahí nace el mito. Fue Ahí nació el desenterrado en los años 80, que había caído un artefacto extraterrestre y que el gobierno lo había recuperado. ¿Pero por qué no fue bullado en los años 40 o los años 50? Claro, más cercano a los 50. No, y el me estaba acordando que ¿quién filtró la supuesta autopsia? No. El caballero ya no haya cómo contar plata. ¿Quién? Oye, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Tú sabes que yo, pésima memoria para esas cosas. Lo había escuchado varias veces, pero alguien se hizo cargo de eso y fue el que recibió todos los dividendos correspondientes a este Claro. video. Bueno, usted sabe que el dinero está en lo que se vende. Y lo que se vende es lo más popular. ¿Qué se vende el día de hoy? Los OnlyFans. No, pero la ufología, acuérdate, tú empezaste este programa diciendo que este tema era muy popular. Es que es popular. Entonces, la ufología debe generar dividendos. Bueno, si hablamos de dividendos, ya habiendo hablado de Kenneth Arnold, hablamos de Roswell, comenzamos con los proyectos gubernamentales, las comisiones para poder, en este caso, informar a la población de que todo lo que están viendo tiene una explicación, porque no hay nada mejor que decir que el gobierno niega la información, porque así Claro, obviamente, para que genere más. porque obviamente es mejor decir eso que afrontar la Le da más realidad. misterio. Le da más misterio, y el misterio a la gente, todo lo que es llamativo, lo que causa esa sensación de María Copucha, esas María ganas. Copu. Pero si aquí, Esa avidez, digámoslo, esa avidez de conocimiento. esa habilidad de conocimiento marginal de algunos temas. Y los Oye, dime, ¿Mm? dime. no, una tontera que te iba a decir. No, pues está Yo bien. alguna vez escuché para que todo lo que sale a raíz de esto. Y una vez escuché, no sé si, yo creo que tú lo escuchaste también, una historia de que el caso de Roswell se decía que, claro, efectivamente era un prototipo de nave, pero que estaba controlado por niños y que por eso los cuerpos eran pequeñitos. Y de ahí también nacieron otras dos teorías más, de que se utilizaban, Dinosaurios. de que se utilizaban animales que estaban probando unos prototipos de espías aéreos que están utilizando chinos, o sea, japoneses, porque eran, después de Pearl Harbor, habían varios japoneses capturados y que lo estaban utilizando como pruebas, por eso que eran pequeños. ¿Viste? Entonces, no, sí, por eso te digo, era solo echar a correr la bolita y después solo se arma la historia. Se arma sola.
se arma sola. Imagínate en un rancho ahí en Roswell, Nuevo México, que encuentren todo botado. Y yo me acuerdo por primera vez, yo era pequeño, tendría unos 14 años, viendo un documental en la cual mostraban que habían encontrado un metal que tenía formas geométricas y unos símbolos extraños. Pero con la desclasificación de archivos se dio cuenta de que los globos eran fabricados con una cinta de pegar que traía símbolos, porque era más barata, que era una partida que no habían utilizado. Y esos símbolos lo habían confundido con lenguaje extraterrestre. Qué poco glamorosa la explicación. Insisto, no niego que el fenómeno no exista. No estoy diciendo que no exista. No. Veamos la lógica. Vámonos a la conversación, porque me he ido como en el dato bastante como controversial, bastante duro, el dato duro. Disculpen que lo diga de esa forma. Pero vamos a la conversación. Vamos a la lógica. Vamos a la lógica. El universo es tan grande que aún no conocemos su extensión. Son cerca de 900.000 millones de años luz conocidos. Que ese sería como el 0,0000001% del universo conocido. En la cual la estrella más cercana está a 4.3 años luz de distancia. Alpha Centauri. Un año luz es una unidad de medida, pero a la vez también es la forma en la cual un objeto se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Por ende, un objeto a esa velocidad... La velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Se va a demorar 4 años en llegar a Alpha Centauri. Y digamos que la luz se mueve muy rápido. Mira, más claro. Del Sol a la Tierra hay 150 millones. La luz se demora 8 segundos en llegar a la Tierra. Un segundo. No, o sea, 8 minutos. No, a ver. 8 minutos, sí, 8 minutos. A la Luna, que son cerca de 396.000 kilómetros, se demora 1 segundo en llegar. En llegar a la estrella más cercana, donde puede haber un sistema planetario, se demora 4.3 años. 4.3 años a la velocidad de la luz. Y nosotros, en la Tierra, lo más rápido es el X-15 que viajaba un avión prototipo a 6 Mach. Un Mach son 1.250 kilómetros por hora. El avión en serie, que fue el Blackbird, volaba a 3.2 Mach, 3 veces la velocidad del sonido. Una civilización inteligente que tiene la tecnología para poder doblegar las leyes de la física. Imagínate que venga de los confines lejos, allá bien lejos, que venga para acá y se caiga por una tormenta eléctrica. Eso mismo estaba pensando. O el ejemplo que mostró, ¿quién fue? ¿Fue Germán o fue Paolo? El de Juanito Juan. Germán. Que viene, se pega tremendo viaje, se baja el extraterrestre y te queda mirando. Y era. Ya, hablemos de que ellos tengan la capacidad de crear el hipotético agujero de gusano, como lo que aparece en la película Interestelar. Gargantúa. Es un agujero negro. Está en el otro confín del universo. Perdón, sí. El agujero negro, Gargantúa. Que es un ser mitológico que consumía todo a su paso. Y mira. Yo conozco gente así. No, yo conozco tenía una amiga. No, y entonces... Una amiga, ¿cómo se te ocurre decir eso? No desviemos. Ya, volvamos al tema. Voy a sacar a colación mi astronauta, Snoopy. Ya. Un Snoopy astronauta que tengo acá. Si tengo la posibilidad de viajar a otros mundos, voy a utilizar la teoría de Star Trek, que es una serie de ciencia ficción, que ellos viajan más rápido que la velocidad de la luz, a velocidad warp. Si no tengo la capacidad, o sea, si la civilización a la cual yo quiero visitar tecnológicamente es inferior a la mía, no voy a influir por las leyes de la naturaleza. No puedo influir. Déjalos que evolucionen solos. Si alcanzan la misma tecnología o similar, tengamos el primer contacto. Pero veamos el otro lado. Si viajan de tan lejos, con una tecnología totalmente avanzada, ¿tú crees que nos van a venir a decir te quiero, te amo, te adoro, energía? Only nomás te voy a decir. ¿Tú crees que van a venir a entregar un mensaje de paz y amor? Entonces, o se van a venir a mostrar, se van a caer en panel, o van a estar arreglando, van a tener remaches.
siendo que tiene una tecnología tan avanzada que ni siquiera van a tener que utilizar junturas para unir sus materiales. Y mira, incluso es más porque ese es un punto súper, súper interesante que tú estás dando. Claro, si tenemos la capacidad, si ya dominamos tiempo-espacio, porque la distancia es algo que nosotros no podemos manejar, estar lejos y estar lejos, pero si ya tienes ese avance en el cual ya dominas tiempo más espacio, ya está ahí en otro nivel. Pero además piensa tú que todos los que, bueno, incluso so pena de adelantarme al tema, muchos contactados dicen que ellos vienen a darnos un mensaje de paz y amor, como tú estabas mencionando. Cuidemos el planeta, seamos amorosos, no nos portemos mal. Entonces el fenómeno ya después se ramifica y se convierte en muchas cosas. En muchas cosas, sí. No. Y aparte, que aparecen estos artefactos con esas características cuando el ser humano ya había dominado la metalurgia de fabricación de aviones con remaches, aerodinámica, motores a hélice. Siendo que los hermanos Wright recién el primer vuelo lo hicieron el 17 de diciembre de 1903. ¿Qué pasaba antes? No. O sea, sí, hay registro que vieron cosas extrañas. Puede ser una interpretación de algún fenómeno. Pero justo después de Kenneth Arnold comenzaron a aparecer todas estas naves. Como que estaban todos en silencio, sí. Y aparecieron todas las viejas chepas y dijeron, no, yo también la vi, yo también la vi, yo también la vi, yo también la vi. Ese fenómeno psicosocial. A eso voy. Insisto, vuelvo a repetir, no digo que el fenómeno no exista, que artefactos extraños andan dando vueltas por ahí. Exacto, y encuentros también. Yo tampoco nunca lo voy a negar, de que hay gente que ha tenido experiencias mucho más allá, pero no creo que sean los más conocidos ni los más, entre comillas, populares, como empezamos el programa. Claro. Bueno, y de ahí nos damos un salto súper grande, porque vemos toda la cantidad de información solamente en Estados Unidos, a pesar de que en otros países también se comenzaron a observar. Chile no es la excepción. 1822, 1914, 1868, 1985, Sábado Gigante. Ya. Friendship. Pero también hay que tener en consideración que con el pasar del tiempo hay un dato que quizás voy a spoilear de mi libro, de mi próximo libro. Kenneth Arnold se convirtió en el primer investigador de platillos voladores y le pagaron para investigar un caso. Y su libro habla un 10% de su avistamiento en Mount Rainier y el resto de sus experiencias como investigador de artefactos anómalos. Como dato. Y de ahí en adelante, tras las comisiones Grant, Sign, Blue Book, después el Condon, que era un proyecto civil, que de ahí ya no más proyectos de investigación de fenómeno ovni, de forma extraña se comenzaron a mermar los avistamientos, como que fue una gran oleada de los años 50, a finales de los 40 y a mediados casi finales de los 50. Muchos casos llegaban, muchos, pero dentro de la escena comenzaron a aparecer personajes. A ver. Que tenían contactos con estos tripulantes. Pero hasta ese momento, en ninguna circunstancia aparecieron los clásicos humanoides con cabezas grandes, ojos almendrados y bocas pequeñas. Los grises. Hasta ese momento existían los marcianos que usaban trajes y de ahí venían... ¿Eran verdes o no en esa época? Verdes, como Gazú de los Picapiedras. Y ahí aparecen los humanoides, rubios, altos, ojos azules, nórdicos. De las Pléyades. Todavía no, de las Pléyades todavía no. Claro, pero son como los mismos que ahora se conoce que son de allá. Ah, claro, pero en ese momento se les conocía como... ¿cómo lo había dicho? Se me fue justo la palabra. Más como... rubios, ojos azules. Hasta los nórdicos. Nórdicos, gracias. Y de ahí me gustaría poder hablar de un personaje. Adamski y los venusianos. Porque estamos hablando de George Adamski, que falleció en el 65, incluso en el periodo icónico de la ufología. Él era polaco, por si acaso, para que lo tengan en consideración. Y él fue conocido y criticado
por cierto grado dentro de la cultura popular de la ufología, todavía era popular, porque él decía haber fotografiado platillos voladores, como la imagen que te mostré anteriormente. Por eso que ese platillo volador se le llama modelo adamskiano, porque Claro. el clásico artefacto redondo con una cúpula y abajo unas 3 bolitas. Lástima, Sí. de manera lamentable no puedo hacer comentarios burdos en base a ese artefacto porque estamos haciendo un programa. Pero después te lo voy a decir en Claro, privado. son como semiesferas debajo del platillo. Claro. Y él decía que los alienígenas tenían una tipología nórdica y que lo habían llevado a volar a la Luna y a otros planetas. Y estamos hablando Él que... sería, ¿Ah? sí, sí, no, él sería como el primer contactado famoso, digamos. Correcto, en los años 50, George Adamski se autoproclamaba filósofo, profesor, estudiante e investigador de platillos voladores. O sea, heredó la escuela de Kenneth Arnold. Pero él llegó mucho más allá. Él decía que tenía contactos con los venusianos nórdicos y que después fue comprobado una de las fotografías que él tomó, que una de las venusianas era una modelo que había aparecido en una revista, pero esa harina de otro costal. Y que por cosas de la vida comenzó a nacer el tema de esto. Lo que tú habías dicho, lo popular atrae, Dinero. porque Dinero. comenzó a publicar libros en 1953, el 55 y el 61, que obviamente es póstumo porque él falleció en... él falleció en 65, lo alcanzó a publicar, disculpen. Y son todos bestsellers, como te puedo dar los nombres: Flying Saucer Highlanders, el Flying Saucer Firewalls y Inside in Space on Ship. O sea, dentro de una nave espacial, volando con platillos voladores, y el otro no sabría decirte cuál es el nombre. Pero él hace alusión que fue el primer contactado de este mundo. O sea, nace el contactismo, años 50. Claro. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Habrá sido real? ¿Lo inventó? ¿Lo utilizó como ámbito comercial, publicidad para hacerse famoso y ganar dinero? Mira, en comparación con Kenneth Arnold, Arnold solamente tuvo este avistamiento a través del cual se hizo, bueno, su relato se hizo muy famoso y se hizo un investigador del fenómeno, ¿cierto? Pero él no fue contactado, solamente tuvo ese avistamiento y no tuvo más. Tuvo otros que pudo observar, pero no son de gran magnitud. Claro, en el fondo, mira, cualquier persona que se ponga a mirar el cielo, en alguna ocasión va a ver algo distinto. Sí. Generalmente va a tener explicación, pero siempre si tú te dedicas un tiempo a mirar más, vas a encontrar luces más, para unos luces extrañas, comportamientos extraños, lo cual no podemos decir que no puedan tener una explicación normal, pero estás más dispuesto a tener avistamientos. Y en el caso de Adamski, tú dices que él siguió el camino de este caballero. Una idea mía propia. Claro, él tomó la investigación, pero aparte fotografías, y él fue, claro, mucho más allá, encuentros, viajes. Mira, se parece un poco a la historia de un caballero más moderno también, que se ha subido a las naves espaciales, tiene como casi una amistad con los extraterrestres. No me parece tan real. Aparte, Esa es mi opinión. Yo sé que hay mucha gente que lo cree, pero como en otras ocasiones hay gente que discrepa, pero está bien. Pero si tú me lo presentas así, como que el fenómeno nace y de repente nace una persona que no, yo tengo contacto y quedó ahí en el fondo, me parece un poco más dudoso. Dudoso, porque imagínate que en ese tiempo, cuando estaba casado, él formó, en este caso en 1930 aproximadamente, una figura. Él formó una figura dentro de la escena ocultista californiana, porque él enseñaba una mezcla del cristianismo y religiones orientales. O sea, estaba bien inmerso dentro de lo que es el ámbito filosófico, el ámbito espiritual. O sea, ya había comenzado el tema de poder ver algo mucho más allá. Pero también hay que tener en consideración de que él fue muy famoso
porque comenzó a reunir a mucha gente y claro, como él ya comenzó a ser un contactado de seres provenientes de los confines del universo, los cuales vienen a entregar paz y amor, se hizo famoso. Ese discurso como que genera hartos seguidores. Sí, porque daba conferencias sobre estos temas, sobre lo que es espiritualidad, sobre lo que es religión, y también la filosofía oriental, que era su fuerte. Sí, y como que también me llama la atención de que varios contactados siempre se van a un tema como espiritual. Literal, ¿ah? Pero hay que tener en consideración. ¿Cierto? Sí, o sea, es como Sixto Paz. Como él, claro, y bueno, incluso sectas también se tiran como a ese lado, po, al que no es que vienen y son nuestros hermanos y traen todo ese tema valórico a la palestra. Sí, pucha, igual también sería muy bueno que trajeran curas a enfermedades, diálogo entre naciones, si realmente queremos hacer como un aporte bueno. Sí, en todo caso. Mira, él comenta que en 1946, un año antes de Kenneth Arnold, él tenía un observatorio y que un grupo de personas en ese observatorio habían visto una nave nodriza con forma de puro o cigarro, la clásica. Ahora, Eso sí es muy clásico. ¿por qué dicen que es nave nodriza? Se subieron, observaron el tamaño, no sé. Para mí una nave nodriza es como la que aparece en el Día de la Independencia, la que estaba fuera cerca de la luna. Es una nave nodriza. Claro. No sé, es lo que yo pienso. A menos que veas aparecer desde esa naves más pequeñas. También. Pero lo llamativo de todo esto que Adamski ya comenzó con la monetizar con el avistamiento ovni. Porque él comenzó a dar charlas. Y imagínate que en 1949 las primeras conferencias que él daba sobre ovnis a civiles ya comenzaba a cobrar. O sea, hay que pagar para ir a ver, para escuchar su experiencia de lo que había visto. E incluso él ameritaba de que naves de 700 pies de largo se ocultaban en el lado oculto de la luna. ¿No te suena conocido este tipo de mensajes? El tema es cuando empiezan a cobrar, pierde su credibilidad para mí cualquier testimonio. O sea, si tú me quieres dar tu testimonio, dame tu testimonio. Como una conversación, yo te cuento mi experiencia. Pero si ya empiezo a cobrar, ¿sabes por qué siento que pierde la credibilidad? Porque en el fondo yo tengo que tener una historia tan buena para ti, para que tú digas valió la pena pagar por ir a ver a este tipo o a esta tipo. Entonces tienes que sazonar la historia también, o se presta mucho para tener que aportar más de la experiencia que yo realmente viví. A lo mejor estaba en mi casa, estaba mirando el cielo y vi un triángulo con luces y pasó por arriba y no vi más. Pero si yo quiero empezar a cobrar esa historia, ¿quién va a pagar para escuchármela? Si es una historia tan simple. Vicky, lo siguen pagando. Pero es que a eso voy, pues, o sea, si para que me pagues, yo tengo que ofrecerte algo más interesante, pues. No solamente vi el triángulo con luces, resulta que vi el triángulo y después se transformó en otra cosa y salieron 2 luces más y bajó un halo de luz verde y de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya empiezas a lucrar, la cuestión se desvirtúa. Y se desvirtúa con letras gigantes porque ya, te lo dije, en los años 50 fue lo fuerte de Adamski, porque ahí ya hablamos de los contactos con los venusianos como Orton. Según claro. Él, uno de los contactos se llamaba Orton, ¿te acuerdas? Sí. Y otra cosa, si lo relacionamos incluso con cómo se manejaba la prensa en esa época, acuérdate que dijimos, que la prensa era súper amarillista, súper morbosa, entre comillas, te da detalles que en la actualidad no se dan. Entonces la gente estaba acostumbrada a ese tipo de relatos. Por lo tanto, la historia que yo te tenía que contar, y sobre todo si te quiero cobrar, tenía que ser muy buena, pues muy llena de detalles. Y llamativa para que pueda vender. Claro, pues, si no, ¿quién me va a pagar? No, ahí ya quedan los diarios botados. No, y también aparecen las venusianas, aparece también el asunto de la... Encachada, ¿no?
No, eran súper feas. Nadie se quería encontrar con una. No, yo todavía ando saliendo las noches buscando una venusiana. No, pero el tema en sí es lo que estamos viendo de cómo este tema de la ufología comienza a perder un poco el rumbo, porque ya en los años 50 todavía se conocían como platillos voladores, todavía no nacía la ufología. Yo creo que el próximo capítulo vamos a comenzar desde la ufología en adelante, hasta la actualidad. Vamos. Porque hablando de platillos voladores, ya se comenzaba a maquinar un efecto que yo lo llamo el convencimiento de masas, en la cual la persona Sí. toma una relevancia tan importante que sin importar lo que diga, muchas veces las contradicciones que se puedan encontrar en su fundamento, la gente lo sigue igual. Es increíble. Es así, y es así. O sea, imagínate el día de mañana dijeran, ¿sabe qué? O saliera, no sé, ¿cómo se llama el...? Ay, se me olvidó el nombre del presidente. ¿De quién? ¿De dónde? De Estados Unidos, ¿cómo se llama? Donald Trump. Saliera Trump, saliera Putin, y dijeran, ¿saben qué? Todo lo que han visto hasta ahora no era extraterrestre, es solo terrestre, son todos nuestros armamentos y aquí está. Y te lo dieran con lujo de detalle. En este año se vio esto, pero mira, era este prototipo de X arma. Te aseguro que si ellos dan todos esos datos, pero te aclaran todo, todavía seguiría la gente creyendo que son fenómenos extraterrestres. Es verdad. No, y si dijeran, no, los extraterrestres son estos. Claro, y nosotros tenemos como un palumpa, ¿cómo se llama? Un palumpa, que te... tenemos todo esto y son puros robots, no sé, por ahí hacer la media, como dice uno, la media bola, pero si te diera la explicación científica a cada uno de los fenómenos que se ha avistado, te aseguro que la gente igual le va a dar una explicación extraterrestre. Mira, Vicky, ¿te parece que finalicemos este primer episodio con George Adamski como el primer pseudo contactado? Para mí el primer mercader de los extraterrestres, de mi punto de vista. Sí. Porque si yo siempre digo, el tiempo siempre da la razón. Como lo que pasó con el suizo que vamos a hablar la próxima semana y el nacimiento de la ufología. Y como dato súper importante, tú sabes que China el año pasado mostró a todo el público un avión de sexta generación y todos quedaron locos, con forma triangular. Ya no es ala volante, es triangular. ¿Como el que me mostraste? Sí. Que es como un boomerang. No. Flaquito. No, mira, acá está, te lo voy a mostrar, mira. Ah, ya, lo veo. Para que lo busquen, es el triangular. Chengdu J36 de Chengdu Aviation Corporation, chinos. Y muchas veces, claro, todo esto puede ser confundido, pero la primera parte de lo que es el pensamiento ufológico, comenzamos con los platillos voladores que teníamos que sí o sí ver, que Sí. cómo se comienza a maquinar lo que tenemos al día de hoy. Y aquí yo no voy a tener tapujo de hablar de la celebración aniversario de los 50 años que está haciendo Sixto Paz en el desierto peruano. Está cobrando. Ay, pero si hace rato que cobra ese caballero. No, pero ahora está cobrando por este evento. O lo que hace Jaime Maussan en el norte, en México. Y aquí en Chile no es la excepción. Bueno, aquí vamos a tener un poco más de mesura porque obviamente tú no sabes quién te está escuchando y también la altura de mira que puede tener. Hay muchos seguidores, pero yo creo que el día de hoy con esto vamos a dejar en ascuas Es suficiente. vamos a dejar en ascuas a nuestro distinguido público para que la próxima semana escuche la segunda parte, que sería desde el comienzo de la ufología, de dónde nace la ufología, qué es la ufología, a qué se dedica, y de ahí ver casos de abducción, hacia vuelo de pájaro, lo que es yo creo que el matrimonio Hill va a ser así, pero súper superficial, porque ya lo hablamos en profundidad. Ya lo hablamos. Sí, pero hay que tocar sí o sí sectas, Sí. los raelianos, tenemos a los Heaven's Gate, que son sectas ufológicas. Yo le dije, afortunadamente no nacieron ese tipo de sectas con el paso del cometa. Halley. Oh, del Triatlas. No, el de ahora. Imagínate. Acuérdate que había una que decía que detrás del cometa estaba la nave. Es que la diferencia es que el Hale-Bopp se podía ver, pero el Triatlas no, pues está a 276 millones de kilómetros. Pero aún así la gente cree.
porque había gente que decía que venía en dirección a nosotros. Y iba a raptar a todos los de ojos azules, así que Victoria nos iba a raptar a nosotros. Ay, ya. Bueno, hubiéramos hecho el podcast desde otro lado. Bienvenidos extraterrestres. Venimos de mande. Ya, nos fuimos a la vez. La naturaleza de este podcast, pues, querido. No, pero hoy día estuvimos serios en todo caso en el tema. Sí, estuvimos serios. Demasiado serios. Analizando. Sí. Analizando. Compartiendo. Opinando. Bueno, para opinar los cabros que quieren que te diga. Somos criticones. Oye, pero aún así, hicimos igual que la semana pasada. No, yo no me di cuenta. No, yo tampoco. No. Ahora vamos a ver los dividendos de los likes que nos van a dejar nuestros queridos distinguidos, o quizás nos van a denunciar, nos van a funar. No, pero yo creo que no. Yo digo que estos temas en particular generan un poquito de controversia porque nosotros lo dejamos súper claro al comienzo. Estas son nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, porque nosotros nos juntamos a conversar. Pero también entendemos de que hay gente que opina distinto y obviamente va a querer opinar y según su postura, y está súper bien también, si esto es una conversación. O los podemos dejar invitados para que den su opinión, ya que vamos a hablar de la ufología. Ajá. Porque hoy día fue solamente fenómeno platillístico. No, y tenemos que hablar de friendship, tenemos que hablar de las sectas, tenemos que hablar de lo que ha hecho Estados Unidos, de lo que ha hecho la Unión Soviética, la ha hecho Rusia, el fenómeno como se conoce a nivel mundial, que no es tan grande tampoco, pero aún así sigue ahí pendiente. Y vuelvo a repetir, el fenómeno existe, está ahí. Y la verdad lo tienen los testigos, los que han visto artefactos, seres, contactos. Quienes no hablan, saben la verdad. Pero quien habla y da los lujos y detalles, ¿qué quiere? O se quiere hacer famoso o quiere platita. Cualquiera de las dos cosas. Palabras al cierre, estimada Victoria. Vamos a ir cerrando el capítulo del día de hoy, pero con el gancho para la próxima semana que nos vayamos juntando, querido Mario, a continuar con este tema, súper entretenido. Es un tema, como mencionamos, muy popular. Yo creo que todos tienen conocimiento acerca de este tema, a lo mejor lo crea o no lo crea, porque como que se cree 100% o como que no se cree nada. Pero tema que hasta el día de hoy está en la palestra. Cada día aparecen nuevos fenómenos, cada día aparecen nuevos avistamientos, unos son refutados, otros no. Así que la próxima semana será un nuevo comienzo y una nueva oportunidad de poder juntarnos con nuestro café con galletas. Todos cordialmente invitados, con mucho cariño. Así que nos despedimos, muchas gracias por su audiencia. Y recuerden que estamos en Spotify, Evox y el canal de YouTube de ODE Chile. Y nos encuentran como Legión Oculta. Legión Oculta. Sí. Así que cuídense, nos vemos la próxima semana y estén atentos porque vamos a venir con datos muy sabrosos en base a este fenómeno. Y bueno, siempre, como se dice buen chileno, en todas partes se cuecen habas. Y aquí en la ufología es como hablar de política o de religión. Si estás equivocado, te crucifican. Y es así. Ya nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Cariños a todos. Chao, chao.